Saludos cordiales a todos nuestros amigos y amigas de la antología digital de escritores y escritoras en tiempo de COVID. Hoy con otro de los integrantes de esta antología, Santiago Porras, un amigo y compañero de hace muchos años, no puedo decir cuántos, pero con muchísimo cariño. Te saludo, Santiago, gracias por estar en nuestra antología. Buenas, no, gracias a usted, Marlene, por hacer este trabajo de divulgación de varios distinguidos escritores costarricenses y por supuesto en mi caso te lo agradezco y por supuesto también esta entrevista que vamos a hacer. Sí, me alegra que la distancia no nos impida poder hablar, abrazarnos a la distancia también, porque desde Guanacaste acá pues iba a ser un poco difícil que fuera a buscar hasta allá, pero por dicha ya nos podemos comunicar. Cierto. Lástima, pero bueno, así es. Sí, Tiene esta sí. solución. Tengo que ir allá, ese paseo me lo debo yo misma. Bueno, así y es que tenemos que, yo tengo 4 libros de la autoría de Santiago, este que se llama Allá en el Zamorano, La Sombra Decapitada, Cuentos de Ayer, de Hoy y de Nunca, Cuentos Guanacasticos también, pero me dice Santiago que tiene 7 libros ya. No sé si estos serán los primeros, unos de los últimos. ¿Cuáles son los que me faltan o cuáles faltarían? Curiosamente le faltan las 2 novelas. Las 2 novelas que han sido los últimos libros que he publicado, pero no tan recientemente. Abrazos de Matapalo se publicó hace 2 años y la novela Bancari fue en el 2006, que tiene bastante. Esos libros que tenés ahí son los de cuentos. ¿Los de cuentos? Creo que no tenés El regreso es parte del viaje, ¿verdad? No. Que también son cuentos publicados por la UNED. Y curiosamente tenés Allá en el Zamorano, que es un libro de circulación restringida, puesto que se publicó en Guatemala y se hizo para el ámbito de los zamoranos, egresados de la Escuela Agrícola Panamericana. El zamorano, que se ubica en Honduras, muy conocida, muy reconocida en el ámbito latinoamericano, y donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Sí, por cierto, aquí en este libro me encontré una pequeña biografía, Allá en el Zamorano, de Santiago Porras, y la voy a leer un poquito. No está hasta nuestros días, pero sí tiene un poquito de tu biografía. Y dice: Santiago Porras, agrónomo y escritor costarricense. Estudió en la Escuela de Agronomía Panamericana en Honduras. Es ingeniero agrónomo en producción del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Maestro en evaluación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado Cuentos de Ayer, de Hoy y de Nunca, incluidos en la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense de la UNED, Cuentos Guanacasticos y El regreso es parte del viaje. Colaborador de la Revista Nacional de Cultura y de otras revistas y periódicos nacionales, con artículos técnicos, culturales y de opinión. Pero aquí sí hay como tres libros, y también, bueno, pues faltarían los que vos nos comentás. Pero sí, siempre me ha llamado mucho la atención la historia que tenés sobre cómo iniciaste a escribir, y tengo muy claro que
que tu papá te leía y que vos también muy pequeño leías de periódicos y pensabas que podías ser poeta, ¿verdad? Algo así es la historia. Bueno, era una finca en un lugar aislado. Había que ir a caballo a las juntas. En tiempos de invierno había muchos barriales y ríos crecidos. O sea, era un lugar recóndito. Se daba escuela hasta tercer grado. Y yo muy pequeñito, según me contaba mi madre, ya yo quería leer y me andaba detrás de mis hermanos que venían de la escuela para ver los libros. Y ella me mandó de 5 años y medio a la escuela y ya medio año ya sabía leer. Yo creo que mi único acercamiento, porque en ese ambiente lo que hay son oficios, a los niños se les pone a hacer oficios livianos, ¿verdad? Arrear terneros, cuidar chanchos, jalar agua, cosas de ese tipo. Algunos me parecían muy fuertes, como por ejemplo jalar racimos de cuadrado, un tipo de banano, ¿verdad? Ah, Yo los encontraba muy fuertes para mí, mi contextura seguramente. Pero bueno, había que hacerlo, ¿ah? Sin embargo, mi padre, un rústico campesino que no sabía escribir, lo que sabía era firmar y leer, y siempre lo digo, leía en voz cantada, la, ta, de, y no era que me leía a mí, sino que él leía los libros, unos pocos libros que habrá leído en su vida. Yo le regalé algunos después. Él lo leía en voz alta, entonces uno si se acercaba podía escuchar de qué estaba leyendo. Pero quizá el aspecto, digamos, que más me fascinó de la literatura es que mi papá, que yo no sé si era un buen cuentista o un narrador de cuentos, digamos, pero en ciertas noches, y que fueron noches como mágicas, porque no fueron tantas, él contaba los cuentos que después supe que eran de las 1001 noches. Probablemente por tradición oral en la familia. Parece que el abuelo, el papá de él, pues algo leía y tenía unos libros. Lástima que quién sabe quién se los llevó y no los apreció. Yo los hubiera apreciado mucho más. Lo cierto es que papá contaba de esos cuentos y a mí me parecía maravilloso. Yo me imaginaba todo, el pájaro, el dulce canto y unas cosas lindísimas. En mi mente de niño, muy pequeño, ¿verdad? Y el no ver nada, porque no había nada. Después llegó la radio, pero mucho tiempo después no había nada. 2 libros de cuyos restos los tengo aquí, pero muy de adulto, uno era sobre, bueno, uno muy bonito que era una antología de pequeños textos literarios, filosóficos, geográficos. Supongo que fue un libro que se hizo para lecturas en las escuelas, porque tiene autores costarricenses y autores internacionales, ¿verdad? Rabindranath Tagore, Sienkiewicz, y gente así, que después supe yo que era Víctor Hugo, que eran grandes escritores, pero también estaba Auristela Jiménez, eh, autores que fueron importantes en Costa Rica, hoy día ya no. Pero esos 2 libros yo no tenía acceso a ellos, después fue que los descubrí, estaba en mi casa. Realmente los inicios fue como te dije, esa magia que es capaz de transmitirle a uno la literatura, narrada o leyendo, ¿verdad? Y entonces, pues claro, uno ya después empecé a leer. Un día una hermana trajo una revista, dijo que allí había unos poemas de Doña Berta, yo me fijé y resulta que la tal revista, los tales poemas eran renglones que no terminaban. Entonces a mí se me quedó la idea de que poesía son los renglones que no terminan. Esa fue la primera definición que tuve. Hace pocos años, un gran escritor español, cuyo nombre no recuerdo, dijo lo mismo y me hizo mucha gracia porque yo lo había descubierto hacía muchos años, cuando era un niño, ¿verdad? Y bueno, eso fue la primera inquietud que uno dice, bueno, si eso es poesía, yo voy a hacer poesía. Y entonces, a los 12 años, ya había ido a la escuela, obviamente, y había ido a una escuela fuera, fuera del lugarcito donde nací, porque pues, no había nada más que hasta tercer grado. Entonces yo escribí un libro sobre un pordiosero, así se llama el pordiosero. Y yo cuando iba, porque ahora no se puede, a las reuniones con los muchachitos que me preguntaban estas cosas, yo les decía que, o les dije algunas veces que yo me acordaba del poema, pero que era tan malo que preferiría cantar a recitarlo.
Y entonces los bandidos me decían, sí, recite, recite. Entonces digo, no, voy a cantar y me ponía yo a cantar. Y por supuesto ya no me siguen pidiendo más cosas, ¿verdad? Porque canto muy feo. Tengo esa anécdota, tengo esa anécdota. Los chiquitos querían escuchar el poema del pordiosero. Ese fue mis primeros juegos con la literatura. Perdón. Después ya fui al colegio. Claro, y ahí se estudiaba español con unas antologías que se hacían muy bonitas en Costa Rica, que eran con fotografía y había muchos autores importantes de España, del siglo de oro, de la generación del 98, y costarricenses, ¿verdad? Que a uno se los ponían como si eran el canon, ¿verdad? Los grandes literatos de nuestro país. Y ahí, por supuesto, yo tuve más, más oportunidad de disfrutar, ¿verdad? De los grandes autores nacionales y de esos internacionales. Entonces, la afición fue creciendo. Nunca tuve, el profesor de español era de lo mejorcito que había en mi colegio, en Angares, pero no fue tan, pues él era entusiasta y hasta llegó a escribir algunas cosas, pero no era el gran motivador en el tema, ¿verdad? No era que motivaba ni a leer más allá de lo que se estudiaba, ni a escribir menos. Tuve por unos días un profesor norteamericano que llegó allá, que hablaba español mejor que todos nosotros, un tipo súper inteligente, y él inició un taller de literatura. Hubiese sido muy importante para descubrir mi vocación que eso hubiera funcionado. Lamentablemente a él se le descubrió un problema de drogas y tuvo que irse muy temprano. Y me perdí de que Jack Poundman hubiese impulsado, Jack Poundman así se llamaba, hubiese impulsado esa pasión que tengo yo por la literatura, porque es una vocación o es una obsesión, ¿verdad? Ahora yo pienso que fue muy importante porque a mí la literatura me salvó en ciertos momentos de mi vida. ¿Y cuál fue la primer? Porque usted dijo, bueno, no soy poeta, no, ¿verdad? Después dijiste que no eras poeta. Y entonces, ¿cómo descubriste que eras novelista o cuentista? Eso es muy interesante, porque cuando yo veo, digamos, un muchacho de 20 años ya publicando y ganando premios nacionales, uno dice, qué afortunado que fue. Porque en mi caso, como les estaba contando, el ambiente no era propicio jamás para que alguien se dedicara a esto. No hay antecedentes familiares, salvo algunos copleros que sí había así, orales, ¿verdad? Y algunas personas que les gustaba leer, pero que leían muy poco porque los libros no estaban accesibles. Cuando yo me fui para estudiar a Monterrey, bueno, en el Zamorano sí escribían en los boletines que hacían los estudiantes. Y en el mismo colegio escribía. Y escribía unas poesías ahí como costumbristas. Esos eran mis primeros intentos de escribir, ¿verdad? Pero digamos, en el Zamorano yo mismo, pues hasta participé en un concurso que solo yo participé. Y era tan malo que lo declararon desierto. Obviamente en poesía, porque bueno, ya también en Zamorano sí escribía otras cosas, con, con algún humor. A mí me gusta el humor y afortunadamente lo tengo, porque en Costa Rica hay gente que escribe muy bien, pero muy serio, ¿verdad? Como alguien que no puede reír, como que la vida solamente es tristeza y desgracia. Bueno, yo no, yo combino las dos cosas porque la vida tiene de todo. Y bueno, también depende de lo que la gente quiera mostrar, ¿verdad? Yo quiero mostrar cosas como más naturales y extraordinarias, porque la vida está llena de cosas extraordinarias, aunque no se puedan descartar como algo que no pueda ocurrir, pero es extraordinario. Y en la vida todo está eso lleno. En el Zamorano no recibí ninguna orientación, lamentablemente. Y regresé a Costa Rica, trabajé otra vez en áreas rurales. Yo me fui haciendo de una biblioteca, sí, iba comprando libros, porque yo empecé en mi biblioteca de cero, no me heredaron libros. Y cuando me fui para México, allá vi un anuncio que decía taller de literatura. Entonces yo dije, ¿qué es? ¿Qué es un taller de literatura? Me fui, lo dirigía un señor Elizondo, que fue un escritor importante de Monterrey, no digamos de México, pero sí de Monterrey. Y había varios muchachos, yo era el más viejo porque yo
yo para irme a estudiar a Monterrey recogí el dinero durante 6 años y medio de trabajo. Esa es otra cosa. Zamorano fue una beca y eso fue cosa que me pagué yo. Yo no soy de una familia sin influencias, sin contactos. Entonces yo todo lo he tenido que hacer. Y lo digo no porque sea algo que no haya hecho, lo ha hecho mucha gente, pero a veces la gente no sabe por las cosas que uno ha tenido que pasar y las dificultades que ha tenido. Y sin embargo, yo no me siento por eso disminuido ante mucha gente que tal vez los mira a uno como otro guanacasteco folclorista, que no, léanme, no se prejuicia de entrada. Allá me fui para el taller, me recibieron muy amables y me conecté con un grupo de jóvenes, los cuales no sé si alguno se convirtió en un escritor importante, pero ellos me llevaban a actividades culturales de Monterrey en esa época y eso me dio la oportunidad de conocer a Benedetti en una librería. Estar así a la parte, yo no le hablaba porque yo era muy tímido, ni siquiera le pedí que me autografiara un libro. Y yo cuando yo tenía más de 30 años, pero era tímido. Y también vi a Rulfo en un teatro muy grande que hay, el Teatro Elizondo, en el TEC de Monterrey, leyendo Talpa y Lubina, que fue una noche mágica de mi vida. Y muy lindo verlo a él ahí leyendo, ¿verdad? Y además, yo llevaba poemas otra vez y me los desbarataban, ¿verdad? Me los hacían pedazos. No quedaba piedra sobre piedra. Bueno, fueron 2 años y ya después me vine para Costa Rica. Y un día visitando a Marco Aguilar, a mí me dio por visitar a algunos escritores costarricenses. Algunos me trataron muy cálidamente, otros fueron bastante distantes conmigo, distantes. Yo diría que don Beto Cañas lo fue conmigo y curiosamente años después fue tan importante y tan especial en impulsarme. Pero la primera vez que yo quise abordarlo, él no me dio mucha pelota. Pero después fue realmente generoso, me invitó a su casa. Conté siempre, bueno, fue el que me llevó a la UNED, ¿verdad? De esas cosas, ¿verdad? Pero otros fueron distantes y otros fueron muy amables, ¿verdad? Pero un día me fui a Turrialba y allá conocí a Marco. Marco Aguilar es una persona maravillosa como poeta y como persona. Y entonces me enseñó unas fotos y en unas fotos veo que estaban un montón de personas. Y ¿esto dónde es? Me dice, esto es en el taller de Chico Zúñiga, ¿no sabes? No, yo no sé. Y ya me dijo dónde quedaba y allá me fui. Y ahí en el taller de Chico yo estuve 3 años. Yo creo que yo saqué la maestría. La gente que es enemiga de los talleres, ¿por qué? O sabe mucho o es muy arrogante. A algunos se les nota que les hizo falta un taller, pero bueno, no se les puede decir eso porque entonces se pierden la amistad. A mí me parece que son valiosos porque a mí me ayudaron mucho. No es que les enseñen a escribir, es que les enseñen a escribir correcto, mejor. Y uno tiene una serie de vicios que arrastra de la forma en que habla, que ahí se los quita. Lo bonito de ahí es que igual llevé los poemas e igual los despedazaba. Por ahí tenía yo esos borradores, todos corregidos, ¿verdad? Según ellos. Y yo no hallaba ni qué hacer. Entonces un día, porque yo quería ser escritor, y ya cuando eso yo tenía 30 y resto de años, casi 40, ya casi 40. Pero era una falta de oportunidad, no era que yo no quería escribir, o que fui vago, o que fui un viejo que después de viejo me dije eso. No, yo siempre había querido, y tengo escritos desde hace muchos años, pero no publicables. Entonces un día llevé un relato, que fue algo que me pasó en Holanda, en Ámsterdam, donde me tomaron preso, la policía, por la pinta que tengo, por la pinta nada más. Tengo pinta de, no sé, árabe, no sé, por lo menos de hindú. Y resulta que me llevaron preso con un compañero que andábamos buscando el andén para ir a Bruselas en el tren. Y yo cuento eso, yo un día llevé esa historia y la conté y la llevé al taller. Solo le cambié el final para darle un final, pienso yo, más literario, pienso yo. Y entonces recuerdo que, bueno, igual me hicieron muchas observaciones. Mi prosa estaba llena de cosas que si uno no ha estudiado eso y a pura lectura no siempre lo capta, ¿verdad? Ujú.
Por eso yo creo que son buenos los talleres. Los talleres son malos cuando el instructor o la persona que lo dirige trata de imponer el estilo, como una peruana que estuvo aquí en Costa Rica, doña Clara Rosell, y un señor que no voy a mencionar el nombre porque vos lo conoces. O sea, tratan de corregir tanto que quieren que uno escriba como ellos. No, Chico Zúñiga no era así. Sí, Chico Zúñiga lo escuchaba a uno, le hacía observaciones, y si era el caso le prestaba libros porque, bueno, usted debería leer a fulano tal, no le gusta. Pues ese día que llevé ese relato que está en el libro Cuentos de ayer, de hoy y de nunca, el, se llama El tren, un título muy malo. Me llevaron o fui con Chico Zúñiga y Cristian Marcelo a tomarnos un café. Y ellos me dijeron que a mí se me daba mejor la prosa. Y yo no tenía nada más escrito, pero me puse a escribir en prosa. Y entonces yo siempre les reclamo con mucha gratitud que por culpa de ellos el poeta Santiago Porras colgó el hábito. Con unos tenis de poeta. Tal vez, sí. Sí. Y de Ese es un ahí, poco el resumen. Perdón. y de ahí surgieron todos estos maravillosos libros, Bueno, que yo también tengo una anécdota muy linda sobre tus libros, sí, ¿verdad? Con los chicos que yo estuve en la escuela Figueres Ferrer, dándoles eh, algún lineamiento sobre el cuento, poesía. Y algunos chicos de ahí leyeron los cuentos guanacasticos y se enamoraron de este libro. sí. Y pues contaban y lo leían porque ellos también, como vos, querían no ser poetas, pero sí quieren ser cuentistas. Ya esos chicos salieron de sexto grado y vos los conociste y es una anécdota muy sensible, muy amorosa, digo yo, que esos niños hayan tomado este libro. A mí me emocionó mucho que tomaran tu libro, porque yo les llevaba diversos libros y a ellos les llamaba muchísimo la atención esas historias que vos tenés ahí. Fíjate que tal vez termino lo del taller diciendo que del taller sale todos los textos que están en el libro primero que yo publiqué, ese de Cuentos de ayer, de hoy y nunca, todos pasaron por el taller más o menos, ¿verdad? Entonces es un libro donde está la mano peluda de los compañeros. Son muy lacónicos y algunos compañeros me dijeron que tenían una prosa muy tiesa. Y claro, cuando uno le dicen quita esto, quita aquello, uno se da cuenta que sí, que lo que puso no estaba mejor. Termina muy, digamos que muy limado la prosa y que así. Fue ya en Cuentos Guanacasticos donde yo me solté un poco más. Y entonces uno empieza a usar las figuras retóricas, que no es que uno las invente y las anota para meterlas, sino que cuando está narrando, digamos, de la manera que uno escribe directamente, pues van surgiendo. Y yo ahora pues no tengo miedo de meterlas, cosa que no mucha gente hace en Costa Rica. Yo veo que hay una tendencia a ser menos lírico lo que se escribe. Yo no, si tengo que poner una tontera la pongo, y si tengo que poner una cosa sublime en medio o cursi en medio de algo serio, pues lo hago. Ya, Sí, sí, es todo eso, cuestión de la voz propia. sí. Pero tú, Guanacaticos, de acuerdo con lo que se hablaba y todo, no era un libro de publicarse, porque ese fue el segundo que yo publiqué. Porque Cuentos Guanacasticos narra cosas rurales. Ujú. Sin embargo, yo llevé uno o dos historias de esas, después ya no las llevé más. Y llevé algunas del tercer libro, que es El regreso de Patria Vieja. Pero ya yo me estaba como destetando del taller, porque eso es importante, hay que ir un tiempo después de destetarse. Ya buscar su propia voz o intentarlo por lo menos, es lo que decía. Sin embargo, cuando he hablado de literatura con don Fernando Durán, que es con el que yo he hablado algunas veces en la universidad, y se toca el tema mío, resulta que inventamos un término. En vez de decir que
que tengo un libro exitoso, uno dice que el libro menos fracasoso, no solo, sino de ser realista. Realmente el alcance del escritor costarricense, con unas pocas excepciones, que yo sé quiénes son, y que se echan su platita todos los años, no son muchos. Lo que hacemos son publicaciones para amigos, conocidos, uno que otro curioso. Pero cuento guanacasticos, y me hace gracia que tenés una edición vieja, de las que yo me hice, porque el primer libro yo me los autopubliqué. Es que no tenía nadie de dónde ir, no tenía idea de cómo se publicaba un libro. Cuando yo llegué a San José en el año 86, no tenía ni idea. Bueno, no sabía ni siquiera que existían talleres en Costa Rica. Entonces, ese libro sí tiene ya, yo le hice 3 ediciones. La primera era muy bonita, pero se me perdieron un amigo me perdió la diagramación, entonces pues tuvo que hacerse esa. Pero yo le hice 3 ediciones, ¿verdad? De manera que deben haber como unos 2.500 libros de esos. Después de los que publiqué yo, o más, entre vendidos y regalados y robados y de todo, porque no voy a decir que todos los vendí. Y los vendía muy baratos, además. Yo nunca he dependido de eso, entonces no me preocupa tanto eso, sino que me lean. Y después, hace unos años, voy a decirlo, Emilia Falla me dijo, ¿por qué no lleva su novela Bancari? Ella la había leído y me había hecho una entrevista a raíz de ella. Al MEP. Van a hacer una revisión de títulos recomendados para lecturas. Entonces lo llevé, pero le adjunté cuentos guanacaticos, lo llevé ahí al edificio, lo dejé, hablé con la señora y lo dejé y me olvidé del asunto. Y yo pensé que no me iban a dar pelota, pero resulta que sí, los cogieron todos, ¿verdad? Y están recomendados para 9º año. Antes de eso, doña Anne Señol, la señora de la jirafa y yo, que es la directora del Colegio Europeo en Heredia, ella se había enamorado de ese libro que tenemos, de esa edición así, rústica. Claro, ilustrada por Hugo Díaz, perdón, ¿verdad? Ilustrada por Hugo Díaz. Esa es una anécdota lindísima cuando si hay chance la cuento. Y fíjate que esta señora lo había tomado para lecturas de 4º grado, mientras en el MEP está para 3er año. Es curioso. ¿Es un libro para niños, un libro para adultos? No, bueno, para los que quieran, ¿verdad? Pareciera que es un librito que le llega a muchos tipos de personas. Y esa vez me llevaron al colegio. Ella me llamó porque necesitaba 14 ejemplares, recuerdo. Después le conseguí unos más de esa edición rústica mía, porque era la única que había. A raíz me trataron muy bien, fueron muy gentiles, me dedicaron unas actividades y todo. Con ese día me sentía el pequeño García Márquez de Costa Rica. Y cosa que le agradeceré siempre a doña Anne. También tiene 3 cuentos de ese libro en una antología que hizo para 4º grado. Muy bonita, por cierto. Entonces, también me he encontrado que he llegado a algún lugar, por lo menos a 2 lugares, y hay alguien contando cuentos de ese libro, que ni siquiera se da cuenta que el autor está ahí. Sé que han hecho obras de teatro en el Colegio Europeo. La hicieron el día que fui de la tumba de la Llorona. Cuento estas cosas porque un día de estos, cuando vienen los premios, hay gente que se resiente, pero realmente ser escritor, aunque uno no haga plata ni se haga famoso, tiene como ciertas gratificaciones. Son estas cosas que estoy contando, estos encuentros con estudiantes de que hablaba, estas cosas de que de pronto lo que uno hace a alguien le gustó más allá de una simple lectura, que lo recomiendan. Y bueno, de que terminaran el MEP, y allí ha tenido lo de fracasoso se ha disminuido un poco porque lo han comprado para bibliotecas nacionales. O sea, no solamente lo habrán leído, sino que... Y Euruk hizo una edición muy bonita, que es la que está actualmente circulando. Y yo te digo, estas cosas, yo sé que hay gente que tiene cosas mucho más importantes que hablar sobre carrera literaria en el ambiente, digamos, como son premios, reconocimientos, viajes con, ¿cómo se llama? Ferias del libro, etcétera. Bueno, yo no he tenido nada de eso, pero me siento tan contento de haber hecho el esfuerzo de ser escritor, porque me doy cuenta de que mis libros no son indiferentes.
para una buena cantidad de personas. Como te digo, amigos, conocidos, gente que he conocido en los ambientes, ya he andado por varios lugares de Costa Rica y en todos esos lugares he dejado alguna huella en el ámbito cultural y profesional. Entonces la gente me lee. Yo tengo, digamos, puedo decirte que las dos novelas cuando salieron, las dos novelas, los primeros 500 ejemplares de mis novelas se han vendido en 3 meses. Ya después cuesta mucho vender el resto, porque para ediciones de 1000 o 1200, 1600, 1100 ejemplares. Cuesta mucho, no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que también hay mucha gente que publica y los pobres no logran vender ni 300 ejemplares. Además, he tenido yo no sé si llamarla la suerte, porque yo no creo en la suerte, pero digamos, varias personas han reseñado mis libros, sobre todo las dos novelas. Y no todas las reseñas son favorables, hay unas que son más o menos, unas muy buenas, que son de amigos, esas no hay que quererle mucho. Y alguna que otra mala, francamente mala. Y que uno se queda pensando, ¿será tan malo lo que hago? Pero no es cierto. No es cierto porque la mayoría de la gente lo valora positivamente. Seguramente no le gustó la propuesta, o voy a decir algo arrogante, o no la entendió. Porque yo no soy tan inocente, ¿verdad? Yo no soy inocente para escribir, yo he leído bastante. He visto mucha literatura, entrevistas, conferencias, etc. O sea, esa ha sido mi pasión. Yo le he dedicado muchas horas a eso. Converso con don Fernando Durán. Fernando Durán es un maestro. Es uno de los hombres más sabios que he conocido en mi vida. En mi vida. Los cuentos que vos tenés en estos libros son anécdotas, son historias propias. ¿Cómo funciona? No, no yo. Digamos, salvo ese del tren, los demás todos son invención. No hay nada biográfico ahí. Nada. Yo nunca hablo de mí. Puede ser que algún evento, algún hecho, ¿cómo se llama? De mi experiencia de vida, se meta ahí, porque hay algo que viene, que es apropiado meterlo ahí, pero nunca hay una intención de contar mi vida, para nada. Como te digo, hay detalles. Inclusive hay gente que cree que Cuento Guanacasteco es biográfico. No, ahí es donde menos biografía hay de mí. Muy poco. Tal vez los ambientes donde se desarrollan los cuentos sí son de mi infancia. Y ahí están. Si alguien quiere ir a verlos, vamos a coyolar. Ahí le enseño la cascada, le enseño el cangilón y todas esas cosillas que se mencionan ahí. Pero no tiene nada que ver. Porque yo sí creo que yo tengo imaginación. Si vos me lees en Facebook, yo todos los días cuento cosas diferentes. Sí, esos son microrelatos que haces. Y hago unos microrelatos, pero, o sea, yo sé que otra gente más laboriosa, esa idea tal vez la trabaja bien y hace un cuento. Y tengo un libro que estoy sopesando la posibilidad de regalármelo yo para mis 70 años en julio si llego, que consiste en una serie de pequeñas notas de vida. Igual, yo no soy el protagonista de ella, si acaso el espectador o la víctima, o la persona desconcertada ante un hecho. Como cuando yo tenía 12 años, algo así, y me di cuenta que aquí en Tilarán se mataron 2 muchachos que estaban haciendo la catedral. Y entonces yo en mi niñez, yo era un niño, porque a los 12 años yo no era el niño que son ahora los niños de 12 años, era muy inocente. Yo me puse a pensar, ¿y por qué Dios no los protegió si estaban haciendo la casa de él? Ajá. Ese tipo de cosas así, esos deslumbramientos que tiene uno a lo largo de la vida para entender lo que es la existencia. Bueno, ese libro está ahí. No se lo llevo a nadie porque no creo que alguien esté interesado en publicar esas cosas. Tiene fotos. Tal vez lo publique este año, tal vez. Ya está escrito. ¿Y las novelas qué? ¿Las novelas cómo han surgido? Bueno, Abancari es obvio porque yo soy de Avangares y desde niño oía historias sobre las minas, ¿verdad? A mí me tocó conocer el pueblito como era en tiempos de las minas, porque las minas, las grandotas, la Avangares Goldfield, que era de Minor Kid, terminan en el 32, ya él estaba muerto.
Y de ahí en adelante se vinieron unas compañías, una rusa, y terminó un señor Gordon, Mr. Gordon, que tenía una, que es la que termina con la concesión de 50 años que le habían dado a Minor Kid en el 48. Pero todavía en el 48 había minas, nomás que las dejaron porque ya no, con la tecnología que tenían no se podía extraer oro. Pero yo nací en el 51, o sea que ya en 55, 56, que ya conocí un poquito más, que fui a la Junta, me llevaron a caballo. Yo miré el pueblito como debe haber sido un tiempo de las minas. Ahí se conservan algunos edificios de esa época, casas hasta de madera. Ujú. Y el ambiente de peleoneros, de mucho guaro, bueno, una cosa tremenda. Eso le ha quedado un poquito al pueblo. Estas cosas vinculadas a que mi abuelo fue minero, y la única foto que hay muy borrosa de él está con un mazo, con un grupo de personas a la entrada de un túnel. Entonces uno oía eso. Mi bisabuela fue cocinera de mineros. A mi bisabuela la conocí como a 98 años. Bueno, todo eso, o sea, ¿cómo se llama? No se puede evitar. Inevitable en Avangares. Y más yo, que era un niño, que solo era, yo andaba poniendo cuidado a todo. O sea, es una Como un curiosidad escritor. tremenda. Yo soy una persona sumamente curiosa. La gente no tiene idea de las cosas que yo sé. Inclusive a veces cosas que no se pueden escribir, ¿verdad? De personas connotadas de la historia de nuestro país. Pero en ese viaje famoso que hizo en 1914, ¿cómo se llama? Don Julio Alfredo González Flores, estuvo en las minas de Bangares. Eso cuenta él, pero no hay fotos. Curiosamente, Miralles no tomó foto de eso y eso me llama la atención. Pero la anécdota es interesantísima. En un baile, un muchacho quería hablar con una muchacha. La muchacha era seguro la más del baile, entonces no quería hablar con él. Tenía otros pretendientes. Otros planes. Y entonces, en un momento dado, en medio baile, el muchacho tomó una pistola y se suicidó ahí en medio baile. Es un hecho dramático y él lo cuenta, debe haber sucedido. Pero te digo, no hay fotos de don Alfredo en Avangares. Bueno, yo seguí investigando y es una historia fascinante. Ahí pasaron muchas personas importantes de Costa Rica. De ahí estuvo la familia de Vladimir, por ejemplo. Pero también un hermano de Lisímaco que muere, Lisímaco le hace un poema. Hay muchas cosas que hablar. Bueno, con toda esa fascinante historia, me puse a escribir una novela que con un estilo de voces de diferentes perspectivas. Inclusive utilicé la prosopopeya para que el oro contara un poco su historia. Tiene la estructura de una mina. Nadie se dio cuenta de eso. Tiene la estructura de una mina, de una galería, mejor dicho. El oro empieza hablando y todo, y después se va haciendo pequeñito, pequeñito, hasta que se agota. Pero esas cosas que uno piensa que algún estudio se las va a descubrir, nunca las descubre, por eso las estoy diciendo hoy. Ajá. Y entonces una persona dijo que era una novela que no se había desarrollado, entonces nunca entendió cuál era la propuesta mía. Bueno, pretencioso que soy yo. Además de ¿Ah? escritor, sos cantautor o cantante o cantas los folclóricos de Guanacaste, que también es algo muy relevante en vos. Bueno, pero déjame terminar porque yo hablo tanto que no me concentro en lo que me preguntaste. La de Abrazo de Matapalo, que es la más reciente y muy, muy bien recibida. La gente ha sido muy generosa conmigo. La presenté en un lugar donde está una casona vieja que hizo Bernardo Soto y Doña Pacífica Fernández Guardia, la sobrina de la que hizo la bandera, la otra Pacífica. Ellos hicieron una casa que era un retiro en realidad. Aquí está todavía la casona, está decayendo ya. Y un día me llevaron a conocerla y yo dije, bueno, si esta casa hablara. Y la otra pregunta, ¿por qué le hicieron aquí? Y entonces uno ve y de pronto ve un árbol de matapalo o de higuerón muy lindo, que es impresionante. Y claro, ese palo fue que hizo que hicieron la casa ahí. Bueno, eso empieza a narrar la novela. Y al final termina narrando la historia de una hacienda guanacasteca con todo lo que pasaba ahí, con las iniquidades, las alegrías, las comidas, y termina siendo invadida por precaristas, como pasó con muchas haciendas en Guanacaste. Porque la distribución de tierra que hay en Costa Rica, salvo la que se hizo en tiempos del café, en el Valle Central,
ha costado sangre, lágrimas, sudor. Ujú. No fue gratuita. Y Guanacaste, esto lo estoy diciendo siempre, es el lugar de Costa Rica que más se parece al resto de Centroamérica. Tenemos pobreza, teníamos enfermedades. ¿Cómo nos han saqueado y nos siguen saqueando hoy día en las playas? Y a la provincia no le queda gran cosa. Pero esa es otra historia. Esta es una historia amarga que de alguna manera la novela Abrazos de Matapalo trata de reflejar. Del pasado, pero que está ocurriendo ahora si la gente, el lector tiene la suficiente perspicacia para hacer analogías de lo que pasaba en ese tiempo y lo que pasa ahora. Ahora sí, te contesto lo que me has preguntado. Ajá. ¿Sos cantautor o cantás música o canciones que son de otros autores? Que eso me parece a mí que es muy bienvenido también de parte tuya. Bueno, es que un manacateco que no cante, que no baile, que no haga cosas, no se parece mucho. Guanacastecos son muy alegres. Y aunque yo no soy de la bajura, mero guanacasteco, sino guanacastico, porque mis padres y toda esa gente pues venían de afuera. Mi madre sí nació acá, pero mis abuelos no. Y son muy alegres, ¿verdad? Y yo la primera música que escuché de niño era una marimba. Por cierto, todavía hay unos señores vivos de esos que iban allá a mi pueblo. Están viejitos y todavía tocan. Mi papá cantaba también. No cantaba, no tenía voz el pobre. Y tenía unos rasgueos en la guitarra muy bonitos, pero muy poquitos. Bueno, pero eso también tiene que haber influido, y ahí sí estoy seguro que fue él. Y después los rezos de niños que hacían en ese pueblo, habían un niño que tocaba acordeón, dos que tocaban guitarra, y eso yo no me perdía detalle. Yo era un niño, ahí estaba el niño. Yo me imagino verme ahí poniendo cuidado. Y bueno, empecé con la guitarra, mi papá me compró una guitarra. Y yo necio, decía papá, nunca tocará, dice. Porque en la familia no hay músicos, no hay músicos. En la familia, tanto en los Porras como en los Jiménez, no hay músicos. Parece que mi abuelo materno le gustaba cantar. Era muy alegre. Bueno, al pobre lo mataron por un marido burlado lo mató. La verdad es que yo no tengo talento para eso. Lo que tuve fue una enorme fiebre y la guitarra llenó, igual que la literatura, muchos ratos de soledad mías. Cuando yo trabajaba en provincias, cuando no tenía con quién hablar de estas cosas. No era algo terrible porque yo encontraba en la guitarra, y además yo soy muy amistoso, yo soy peleón pero hago muchos amigos y me asombro de la cantidad de personas que me piden amistad, que he conocido a lo largo de mi vida o contacto en Facebook. Me asombro. La gente dice que cada día hay menos amigos y que se cuentan con las manos. No, yo puedo decir al revés. Yo no creí que tanta gente me recordara tan bien. El otro año, si estoy vivo, estoy invitado a ir a San Vito a una celebración y ahí voy a ser objeto de una cosa muy bonita. Todo lo que quiero decirte es que la guitarra me dio a mí buenos ratos, buenos amigos y hasta me atreví a hacer canciones. Pero yo no soy un cantautor. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar, como te digo, y de tener este espacio también que logré tener con vos, porque cuesta un poco, su agenda siempre está muy llena y todo eso. Mi agenda está llena de tiempo. Lo que a veces no tengo es ánimo. Pero ya ves que a pesar de que estuve como 2 meses un poquillo bajo de pilas, ahora estoy muy productivo en Facebook, peleando y diciendo cosas y tonteras. Ahí te veo, ahí te veo. Sí, Bueno, mi ese abrazo es mi medio de comunicación. sí, Un abrazote, gracias, hombre, de verdad. también a vos. Y saludos por allá y nos tenemos que visitar. Así Hasta es. luego. Hasta luego. Hasta luego.